Mi nombre es Nicolás Giraldo y me corresponde el análisis de la política fiscal y monetaria de Colombia. Para esto realicé un análisis con gráficas, lo escribí y posterior a eso lo plasmé aquí en esta presentación. Entonces lo que voy a hacer es leer el análisis que yo realicé. Primero que todo está la política fiscal, que es todo lo relacionado con los impuestos y el gasto público que realiza el gobierno. La política fiscal puede ser expansiva o contractiva dependiendo del contexto en que esté el país. Luego la política monetaria, que es el control de la emisión monetaria de lo que se encarga el Banco Central, en este caso el Banco de la República, y puede ser expansiva o receptiva. En el análisis de la política monetaria, tenemos que, como se puede evidenciar en la gráfica, la tasa de intervención del Banco de la República ha aumentado paulatinamente conforme al nivel de inflación del momento. Desde el año 2020 se ha pasado de tasas inferiores al 4% a tasas históricas por encima del 10% en el año 2022, reflejando una situación sin precedentes desde la crisis económica de los años 90 en el país. Esta alza en las tasas de interés ha generado un impacto negativo considerable en la inversión y el consumo de la población y las empresas, lo que ha contribuido a la desaceleración económica que afronta el país actualmente. Por ejemplo, en el caso de las familias, actualmente se deben limitar a consumir lo básico para subsistir, ya que no hay facilidad de acceder a créditos de consumo e hipotecarios por las altas tasas de interés, lo que ha generado una caída considerable, especialmente en las ventas de los bienes duraderos, representando menores ingresos para dichos sectores y por consiguiente poca o nula generación de empleo por parte de estos. El Banco de la República proyecta que para mediados de 2025 la inflación vuelva a los niveles registrados antes de pandemia, cumpliendo con uno de sus objetivos principales, el cual es mantener la estabilidad económica y los niveles de inflación inferior al 4%. Por lo tanto, se estipula que estas políticas contractivas se mantengan por al menos un año o hasta que los niveles de inflación lleguen a los límites establecidos. Por su parte, el país seguirá atravesando las secuelas de pandemia por un tiempo más prolongado de lo esperado, además del conjunto de variables negativas que inciden sobre la economía, como lo es el panorama internacional, la incertidumbre política y las tasas de interés. Para la política fiscal, como se puede evidenciar en la gráfica, el panorama fiscal en Colombia se encuentra marcado por una tendencia al alza, tanto en los ingresos como en el gasto público, lo que ha derivado en un mayor déficit fiscal. Especialmente este aumento considerable de los ingresos y el gasto público fue una consecuencia de la pandemia, ya que el Estado durante dichos años asumió ciertas políticas fiscales que se enfocaban en contrarrestar los efectos negativos de esto. Durante estos años, el Estado brindó subsidios para la subsistencia de la población y las empresas, debido a que todos los sectores económicos del país estuvieron en cese de actividades durante un periodo considerable de tiempo. Estas políticas representaron un mayor gasto público, aumentando el déficit fiscal para estos años. Por su parte, el gobierno adoptó ciertas medidas para aumentar la recaudación de impuestos. Estas medidas, por ejemplo, las reformas tributarias, y así poder hacer frente a la deuda y mantener sus gastos. Por este lado también está en el año 2022, que es la llegada del nuevo gobierno a Colombia, que es un gobierno con tendencias ideológicas y económicas muy diferentes al mandato anterior. Este gobierno propuso una reforma tributaria donde se trataron los diferentes puntos. Un impuesto al dividendo para personas naturales, impuesto al patrimonio de forma permanente, un incremento de 10 a 15% en el impuesto de ganancia ocasional para venta de activos que se posean hace más de 2 años, y un impuesto a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, plásticos de un solo uso, emisiones de petróleo y carbono. Entonces, por su parte, las políticas económicas propuestas por el mandatario de turno requieren grandes ingresos fiscales, los cuales se obtienen principalmente de la recaudación de impuestos e ingresos generados por el país, como el caso de las exportaciones de hidrocarburos, los cuales representan alrededor del 30 y el 40% de las exportaciones totales. Por lo tanto, si el gasto público sigue en aumento, a futuro el recaudo fiscal no será suficiente para solventar dichos gastos, lo que derivará en una mayor deuda y por consiguiente un nuevo aumento en la recaudación de tributos que conduzcan al país a una crisis económica y social sin precedentes. Ya en conclusión, después de haber leído el análisis que hice, el panorama económico, fiscal y monetario no es nada alentador para Colombia en los próximos años, ya que estas políticas económicas que se están llevando a cabo a lo largo del tiempo pueden ser contraproducentes para el país.
Buen día, me presento. Mi nombre es Cristian Arboleda y voy a realizar un análisis sobre el boletín económico para Colombia y América Latina en 2023. Empecemos por entender qué es un boletín económico. Esta es una publicación periódica que tiene como objetivo proporcionar información actualizada sobre la situación económica de un país o una región. En este caso vamos a profundizar sobre la perspectiva económica de Colombia y América Latina para el año 2023 y analizaremos los factores clave que influirán en el crecimiento económico y las oportunidades de inversión en la región. También vamos a discutir los principales temas económicos del país, que son como la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. Empecemos por conocer un poco sobre el contexto nacional en Colombia. La economía colombiana se encuentra en un proceso de desaceleración, con una tasa de crecimiento del PIB del 6,5% en el 2022. En ese contexto, el gobierno colombiano ha tomado una serie de medidas para tratar de controlar la inflación y la desaceleración económica. Entre estas medidas se destacan el aumento de las tasas de interés de referencia, la implementación de un programa de control de precios, la reducción de los impuestos a las empresas con el objetivo de estimular la inversión. En mi opinión, el gobierno colombiano está tomando las medidas adecuadas para controlar la inflación y la desaceleración económica. Sin embargo, es importante que estas medidas sean efectivas y que se implementen de manera oportuna. Si el gobierno no es capaz de controlar la inflación, esto podría provocar una recesión económica en Colombia. Acá vemos la evolución del comercio mundial. Eh, El gráfico del comercio mundial nos muestra que se espera que el crecimiento del comercio mundial se reduzca de 1,7% en 2022 y de 1% en 2023 y 2024. Esta desaceleración se debe a una serie de factores, entre los que se encuentran el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, y el aumento de la inflación y las políticas monetarias restrictivas de los principales bancos centrales. Acá vemos la evolución de la inflación en América Latina y Caribe. Eh, este gráfico de inflación en América Latina y Caribe nos muestra que se ha moderado en los últimos meses, pero que sigue siendo elevada en comparación a los niveles que teníamos antes de pandemia. En el 2021 la inflación alcanzó un nivel récord de 6,7%, pero se redujo a 10,3% en 2022. Tenemos muchos desafíos económicos. En general, los datos nos muestran que la economía mundial y la de América Latina y el Caribe se están desacelerando y que la inflación sigue siendo un problema importante. Acá vamos a ver la evolución de la deuda pública en América Latina y el Caribe. En este gráfico vemos que la deuda pública para América Latina y el Caribe se muestra que se espera que la deuda pública de la región aumente del 71,1% del PIB en 2022 a 73,1% en el 2023 y 75,1% en el 2024. Este aumento se debe a una serie de factores, entre los que se encuentran la desaceleración económica, la incertidumbre política y el aumento de los costos de los préstamos. Ahora vamos a hablar sobre la inversión extranjera. La inversión extranjera directa en América Latina experimentó un fuerte crecimiento en 2023, alcanzando un nivel récord de 200 mil billones de dólares. Este crecimiento para América Latina en 2023 es una buena noticia para la región. Esto puede contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y a la transferencia de tecnología. Para aprovechar al máximo el potencial, los gobiernos de América Latina deben seguir implementando políticas de promoción de la inversión extranjera directa. Estas políticas deben centrarse en la creación de un entorno favorable para la inversión, que garantice la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica y la transparencia, la promoción de sectores estratégicos como la manufactura, el turismo y las energías renovables.
A continuación vamos a hablar sobre la resiliencia económica que tenemos que tener para enfrentar esa recesión y esa desaceleración económica. La resiliencia económica es la capacidad de un sistema para absorber los shocks externos y adaptarse a los cambios. ¿Qué debemos hacer? Debemos diversificar las exportaciones. La dependencia de las exportaciones de materias primas hace a América Latina vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Debemos fortalecer las instituciones. ¿Por qué? Porque unas instituciones sólidas son fundamentales para la estabilidad económica. Los gobiernos deben promover la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de las instituciones públicas. Debemos invertir en capital humano. El capital humano es un motor de crecimiento económico. Los gobiernos deben invertir en educación, salud, formación profesional para crear una fuerza laboral más calificada y productiva. Recomendaciones: ajustar la política monetaria para controlar la inflación, fortalecer la política fiscal para reducir la deuda pública. ¿Por qué? Porque la economía colombiana se encuentra en un proceso de desaceleración, con una tasa de crecimiento del PIB que se ubicaría en 2,3% en 2023 y 2,5% en 2024. La demanda interna se ha desacelerado, principalmente por el menor dinamismo del consumo privado y de la inversión. El empleo se ha recuperado, pero la tasa de desempleo se ha mantenido elevada. Conclusiones: el contexto económico de América Latina en 2023 es complejo y es desafiante. Los gobiernos de la región deben tomar medidas para mitigar los efectos negativos de estos factores y para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de la población. Hola, mi nombre es Angie Lorena Abril Castañeda. eh, Hago parte del grupo de macroeconomía y en este caso voy a transmitir sin cámara porque mi cámara se averió. Así que me haré cargo de los temas de la primera entrega, de la segunda entrega. Voy a empezar con la primera entrega, lo que son las variables macroeconómicas en Colombia para el sector agrícola. Colombia ha trabajado en la diversificación de sus cultivos y en la mejora de la productividad agrícola. Esto ha ayudado a un aumento en la productividad de alimentos como frutas, hortalizas, cereales y proteína animal. Eh, el comunicado de la Bolsa Mercantil de Colombia revela datos significativos sobre la evolución de la inflación en el sector agropecuario, donde la inflación anual en el sector agropecuario se ha reducido al 15,8%, lo que representa la tasa más baja registrada desde abril del año 2021. Elaboración del DANE. El sector agropecuario ha demostrado un crecimiento sostenido y un enfoque en la mejora de la productividad, donde Colombia ha trabajado en la diversificación de cultivos y en la modernización de las prácticas agrícolas, lo que ha llevado a al aumento, ¿sí?, de los productos agropecuarios. Por esto, el sector ha sido una fuente importante de empleo en Colombia, proporcionando trabajos en áreas rurales y contribuyendo a la estabilidad laboral. La creación de empleo en el sector agropecuario ha tenido un impacto demasiado positivo de forma general. Durante la última década, Colombia ha experimentado fluctuaciones en la tasa de desempleo en algunos momentos y la tasa de desempleo ha disminuido, mientras que en otras ha aumentado, como se muestra en esta gráfica. Se presenta el mayor aumento en el año 2020. Esto se da a raíz de la pandemia COVID-19. La tasa de inflación. En el 2012 tuvimos una tasa de inflación del 2,44% y de 1,61% en el 2021. Respecto a este sector, se ha mostrado un crecimiento constante debido a la diversificación de cultivos y la mejora en la productividad, ¿sí? La producción de alimentos en particular ha sido un motor importante para este sector. Eh,
El comunicado de la Bolsa Mercantil de Colombia revela datos significativos en la evolución de la inflación en el sector agropecuario, donde la inflación anual en el sector agropecuario se ha reducido al 15.8%, lo que representa la tasa más baja. Esta reducción indica una disminución de los aumentos de los precios en los productos agropecuarios, lo cual es relevante para la economía y además para los consumidores. El comercio exterior. Las exportaciones agrícolas han tenido un avance significativo en la última década. Durante el 2022 alcanzó a 7.713 millones de dólares, según las cifras de ProColombia. Esto exportando banano, plátano, café verde, flores frescas, follajes, plantas vivas, frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, legumbres o hortalizas frescas, hierbas aromáticas. Esto aportaron de manera significativa a las ventas no mineras del país, principalmente por la mayor demanda, ¿sí?, de mercados que está generando Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, quienes son los principales mercados para Colombia. Buenas noches, señor tutor. De acuerdo a la contextualización del trabajo realizado por el grupo asignado por la plataforma, pues soy uno de los participantes, el cual dentro del parámetro pues escogí hacer como última participación del desarrollo del trabajo correspondiente al grupo el análisis del PIB, que está relacionado con la parte internacional entre lo que es Colombia y México, tomando como acuerdo todo lo relacionado al Tratado de Libre Comercio. Con base en esta información, pues quiero mencionar que en el año 2023 se registra pues una disminución del 0.3 en el Producto Interno Bruto de nuestro país, resultando de las actividades económicas que tienen un impacto significativo en la dinámica del valor agregado. Pues estas actividades pues se encuentran principalmente fundamentadas en la industria manufacturero, el comercio al por mayor y al por menor, el sector del transporte, la hostelería y la construcción. En este gráfico que estamos viendo, pues se observa las especificaciones y las diferentes variaciones que han habido en el PIB durante los últimos años. Como evidencia de las variaciones que se evidencian en el gráfico procedente, las fluctuaciones del Producto Interno Bruto experimentan notables cambios durante el último trimestre del año. Esto pues es algo muy positivo para nuestro país porque genera una tendencia al alza y una recuperación económica posterior al impacto del COVID-19, pues que está relacionado para pues después del levantamiento de esa etapa en la que tuvimos pues una baja en cuanto a nuestro PIB frente a las exportaciones con el país de México, que es con quien nosotros relacionamos pues este proyecto de trabajo del TLC. Hasta la fecha del 2023 se ha registrado un incremento del 1% en el PIB, atribuido específicamente al desarrollo económico impulsado por sectores como la administración pública, las actividades artísticas y las actividades financieras. Comparativamente con respecto al año 2022, se observa un aumento significativo del 8.1%, destacándose principalmente en los sectores de agricultura, ganadería, administración pública y defensa. Con base pues a estos valores que tenemos en la gráfica y con lo que pues ya he participado en esta exposición, pues tenemos como notoria alza positiva para nuestro país frente a todo el parámetro comercial que nosotros estamos teniendo con el país de México, analizando pues que hemos tenido un Producto Interno Bruto en los últimos diría 3-4 años
de alza positiva frente a la exportación de todos los productos que nosotros tenemos como primarios y como importantes para ese país. Agradeciendo, buenas noches. Bueno, compañeros, buenas noches. Quería pues contarles que en esta última entrega voy a hablar con referente al mercado en el TRM. Yo trabajo para una aerolínea que se llama Avianca y nosotros semanalmente debemos estar pendientes a este reporte porque eso tiene que ver mucho con referente a los impuestos. Y pues esta tasa representativa del mercado se manifiesta también en diferentes escenarios. Y pues en primer lugar se considera, consideramos los efectos en las importaciones y exportaciones del país, cuando pues todos sabemos que cuando el dólar pues experimenta aumento, las importaciones también encarecen. Entonces ese es el resultado mayor del costo al realizar el cambio del peso al dólar. Y pues esto lo que implica es pagar más pesos por cada dólar adquirido. Por otro lado, con valor más bajo beneficia las exportaciones, ya que los productos colombianos se vuelven más asequibles para los mercados internacionales. La TRM también incide en el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar, y pues si eso aumenta, si incrementa pues el valor del dólar, también pues implica mayores costos para los productos colombianos, lo que podría traducirse en una disminución de la demanda. Entonces pues ese es el tema. Voy a explicar con referente a la tablita que la podemos visualizar en pantalla. Pues el análisis del gráfico, pues esto también revela que la tasa representativa del mercado en el TRM fluctúa en un rango pues comprendido de 3.000 y 5.000 pesos colombianos por dólar. Esta variable indica una relativa estabilidad en el valor del dólar, en el contexto colombiano. En este contexto resulta que pues nosotros tenemos una variable que indica una relativa estabilidad del valor del dólar en el contexto colombiano. Y fue muy notable la recuperación en la economía del país con las dificultades que tuvimos durante la crisis del COVID-19, donde se destacan toda la implementación, políticas monetarias, fiscales, las cuales han contribuido significativamente en mitigar los efectos adversos de la economía, promoviendo más resiliencia y equilibrio. Esto es mi aporte con referente a lo de TRM y a lo que yo puedo experimentar en el diario vivir con referente a este aporte. Muchas gracias. Después de analizar las diferentes variables macroeconómicas, políticas fiscales y monetarias y el contexto nacional e internacional que se ha vivido en los últimos años, podemos concluir que el país ha estado viviendo una lucha constante para mantenerse a flote, con épocas mejores que otras, pero se mantiene con un panorama económico desfavorable. Esto influenciado por diferentes acontecimientos a nivel global como pandemias, guerras y crisis en diferentes mercados. Esto hablando de un contexto internacional. Y si hablamos de un contexto nacional, el panorama económico para Colombia no es muy alentador, teniendo en cuenta diversas decisiones de sus mandatarios, ya que no siempre las políticas fiscales que se llevan a cabo traen los resultados esperados para el país, haciendo que la lucha por mejorar la economía se alargue y sea más difícil. Y por parte de las políticas monetarias, podemos decir que son las que más han aportado para que la economía colombiana no decaiga por completo.